Hola mis hermanos cristianos católicos evangélicos. Hoy les traigo un poco más de la información de la Biblia. Para esto me tomé algo de mi tiempo para poder compartir con ustedes y puedan saber más del tema. Antes de entrar al tema, una pequeña introducción: la lengua hebrea comienza a morir y desapareció completamente para el año 135 a.C. Por esta razón Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban arameo, un dialecto del hebreo. La traducción de los 70, Septuagésima, como en la mayor parte del mundo civilizado, la lengua principal de Alejandría en el siglo III a.C. era el griego. Había por eso gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. La historia relata que Demetrio de Falerón, el bibliotecario de Ptolomeo II, 285-246 a.C., quería unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. La traducción se realizó a inicios del siglo III a.C. y se llamó la traducción de los 70, por el número de traductores que trabajaron en la obra. Comenzando con el Torá, tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que es hoy conocido por los cristianos como el Antiguo Testamento. Introdujeron también una nueva organización e incluyeron libros sagrados que, por ser más recientes, no estaban en los antiguos cánones pero eran generalmente reconocidos como sagrados por los judíos. Se trata de 7 libros, escritos en griego, que son llamados hoy deuterocanónicos. Vemos entonces que no hay un silencio bíblico o una ausencia de revelación, en los siglos precedentes al nacimiento de Jesús. La mayoría de los judíos de aquel tiempo sabían que Dios continuaba revelándose. Aquella era la última etapa de revelación antes de la venida del Mesías. La traducción de los 70, Septuagésima, contiene los textos originales de algunos de los deuterocanónicos, Sabiduría y 2 Macabeos, y la base canónica de otros, ya sea en parte, Esther, Daniel y Sirac, o completamente, Tobit, Judith, Baruch y 1 Macabeos. La traducción de los 70 es la que se usaba en tiempo de Jesucristo y los apóstoles. La versión alejandrina, con los 7 libros deuterocanónicos, se propagó mucho y era la generalmente usada por los judíos en la era apostólica. Por esta razón no es sorprendente que esta fuera la traducción utilizada por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. Por eso no hay duda de que la Iglesia Apostólica del primer siglo aceptó los libros deuterocanónicos como parte de su canon, libros reconocidos como palabra de Dios. Por ejemplo, Orígenes, padre de la Iglesia, 254, afirmó que los cristianos usaban estos libros aunque algunos líderes judíos no los aceptaban oficialmente. Al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía, quizás de rabinos, hicieron un canon hebreo en la ciudad de Jamnia, en Palestina. Cerraron el canon con los profetas Esdras, 458 ac, Nehemías, 445 ac, y Malaquías, 433 ac. Este canon comprendía de 22 a 24 libros. No rechazaron los libros deuterocanónicos definitivamente, pero no los incluyeron entre los canónicos. El canon reconocido por los judíos no se fijó hasta más de 100 años después. Aún entonces, los libros deuterocanónicos siguieron siendo leídos y respetados por los judíos. Mientras tanto, los cristianos siguieron reconociendo la versión alejandrina. Es así que surgieron los 2 cánones del Antiguo Testamento. Los 2 cánones del Antiguo Testamento. El canon de Alejandría, la traducción de los 70 al griego, hecha antes de Cristo y aceptada por todos los cristianos y muchos judíos, que contiene los libros deuterocanónicos. El canon de Palestina, Jamnia, traducción hebrea hecha después de Cristo. Los historiadores ponen como fecha en que se fijaron los cánones de las traducciones de Alejandría y de Palestina para el siglo II de nuestra era. El obispo Melito de Sardis registró la primera lista conocida del canon alejandrino en el año 170 a. Contenía 46 libros, el libro de Lamentaciones se consideraba como parte de Jeremías. El canon palestino contenía solo 39 libros pues no tenía los 7 libros deuterocanónicos. Bien, los judíos ortodoxos del siglo I después de Cristo recién hicieron el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que motivó en sus corazones, sí o no? Yo digo por pelear con los cristianos, por peleones. Les cuento el chisme histórico. Les cuento el chisme. Resulta que en el siglo I se originó la iglesia primitiva. Y escuche
Los cristianos primeros usaban la versión griega del Antiguo Testamento, la famosa Septuaginta, que fue la traducción del griego, hebreo y arameo al griego, arameo, hebreo al griego. Y se hizo hacia el año 250 antes de Cristo, con Ptolomeo IV Filadelfo, gobernador griego en Egipto, hacia Palestina. Entonces, la versión que ya se usaba era la Biblia griega, y ya el hebreo no se usaba. Y saben que había desaparecido. Se usaba el arameo como la lengua materna de muchos judíos y como la lengua materna de quién, de Jesucristo, el arameo galilaico. ¿Y qué pasó? Ya se usaban ciertos libros que fueron escritos en griego. Y la Septuaginta griega también se tradujo, libros que ahora llamamos apócrifos, se tradujo. Entonces los judíos ortodoxos entraron en celo contra los cristianos que citaban la versión griega de las escrituras sagradas. Y se reunieron y cuando formaron su listado se aseguraron que ninguna obra escrita en griego fuera calificada como inspirada. Y descalificaron varios libros que eran parte de la Septuaginta. ¿Entendieron la motivación? Entonces, por eso es que hay unos libros católicos que en las Biblias evangélicas no están, en la Biblia católica sí. ¿Quién hizo la primera Biblia? ¿Quién colectó los libros? ¿Quién hizo que hoy pudiéramos tener esto? ¿Quién hizo que hoy pudiéramos tener esto? Yo no me voy a su iglesia porque la iglesia suya, si fuera la de Cristo, debería ser la iglesia que hizo la Biblia. ¿Y por qué la iglesia suya no hizo la Biblia? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús escribió, hizo la Biblia y se la dio a los apóstoles. Eso no lo hizo Jesús. Los apóstoles tampoco hay constancia de que ellos hicieron la Biblia. Escribieron, mas no hicieron la Biblia. La Biblia viene a hacerse después. Si usted busca en la historia quién hizo la Biblia, entonces usted puede descubrir que la hizo la Iglesia Católica en el año 382 y un papa de la Iglesia Católica se llama San Dámaso I. Lo curioso, hermanos, es que los hermanos separados dicen, es que los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. Están mal informados. Los católicos no le pusieron 7 libros a la Biblia. Mentira, le pusieron 27, no le quiten 20. Le pusieron 27 libros a la Biblia. ¿Por qué? Se lo explicaré fácil, rápido. Antes de venir Cristo, existía un canon, un solo canon. Y ese canon tenía un nombre. Claro, el nombre era Canon de Alejandría. Más nada, no existía otro canon. Eso era lo que leía Jesús. Y eso era lo que leía Jesús, porque no existía otro canon. ¿Qué iba a leer? No iba a leer. Después nace en el año 90 el canon de Palestina, que es el que tienen los hermanos separados. Pero Cristo no lo leyó, porque Cristo, ¿cómo lo iba a leer si nació en el 90? Búsquenlo por internet, búsquenlo en la historia a ver si es verdad o mentira. Y estoy diciendo mentira, bueno, lo van a encontrar en la historia. Pero el canon de Alejandría la canon de Palestina que tienen los hermanos separados, fue hecho en el año 90, después de Cristo. Entonces, si fue hecho en el año 90 después de Cristo, pregunto, ¿cuál fue el que Cristo leyó? Porque Cristo un día se paró, desenrolló el libro de Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿De qué escritura está hablando Pablo? Del único canon que existía, que era el de Alejandría. ¿Y cuántos libros tenía el canon de Alejandría? Del Antiguo Testamento, no hablemos del Nuevo porque no existía. 46. Porque los católicos estamos 100% seguros que el canon de Alejandría con 46 libros es inspirado por Dios, porque fue el que utilizó Cristo y utilizaron los apóstoles, y Pablo dice, es inspirado por Dios. ¿Por qué no creemos que es el canon de Palestina? Porque el canon de Palestina lo hicieron los judíos que no creyeron en Cristo, que todavía esperan a Cristo. Y lo hicieron después que Cristo ya había muerto, en el año 90 después de Cristo. Luego, hay 2 canones después del año 90. El de Cristo
y el que utilizó Cristo y los apóstoles, el de Alejandría, y el canon que inventaron los judíos que no creyeron en Cristo en el año 90. Pasa el tiempo, no hay más canon. Viene ahora, se quiere hacer la Biblia cristiana, porque existía la Biblia de los judíos. Entonces necesitamos la Biblia cristiana con el Nuevo Testamento. Y es entonces cuando la iglesia de Jesucristo, la de los cristianos que Jesucristo dejó, hace el Nuevo Testamento y le añade a la Biblia que existía con 46 libros, le añade 27 libros que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Lo curioso es, si la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta, si la Iglesia Católica es mala, ¿por qué los hermanos separados no le quitan esos 27 libros? Deberían quitarle los 27 libros. Entiendo. Si no se lo quitan, es porque reconocen que la Iglesia Católica es la de Cristo. Y fue el Papa San Damaso I. Entonces, ¿por qué no me puedo ir con la iglesia de ese pastor? Porque esa iglesia no hizo la Biblia. Porque ningún pastor, entre comillas, porque no son pastores, ningún pastor de la iglesia evangélica, no evangélica, evangélica. Y usted me dirá, Porque es un invento. usted me dirá, ¿y por qué le dice evangélica? ¿Será evangélica? Ahí hay un error. Usted está adulterando la palabra, está adulterando la palabra, porque no es evangélica, es evangélica. Si a usted le parece extraño que yo adultere la palabra evangélica, ¿por qué a los protestantes no le parece extraño adulterar el evangelio? Yo estoy adulterando la palabra, debería ser evangélico, y le estoy diciendo evangélico, pero ellos cambian, no la palabra, cambian el evangelio. Entiendo. Entonces el problema es que si ellos cambian el evangelio, no son evangélicos, son evangélicos. ¿Qué está diciendo? Cambian el evangelio. Entonces no son evangélicos, pero ellos para engañar a la gente dicen evangélicos. ¿Por qué ningún evangélico hizo la Biblia? ¿Por qué ningún pastor de esos que se llaman cristianos? Nosotros somos cristianos y somos de los primeros cristianos, de los cristianos verdaderos. A los hechos los remito. ¿Cómo se llamó su pastor que hizo la Biblia? ¿Por qué no lo hicieron? Porque fue el Papa San Damaso I de la Iglesia Católica.